Hola, ¿qué tal? Suscriptores del canal de Guía Ingenieril. En el día de hoy pues vengo a traer un poquito más de conocimiento al canal. En este caso pues a compartirles una pequeña solución de un problema de estática del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de los autores Russell y Hibbeler en su 12ª edición. Específicamente el problema 344 perteneciente a la unidad número 3, que es equilibrio en el plano, equilibrio de una partícula en el plano y equilibrio de una partícula en el espacio. Entonces vamos a resolver el problema 344, perdón, el cual nos dice que hay una balanza que se construye con la masa de 10 kilogramos. ¿Cuál es la masa de 10 kilogramos? Pues la masa de este bloque de acá, que se encuentra al extremo inferior. ¿Listo? Y además nos dicen que está un platillo P, que es el que se muestra acá, y pues obviamente hay una masa D, que es la que nos pide calcular, que está sobre el platillo P. Nos dice que toda la cuerda A, B, C, es decir, toda esta cuerda que está pasando por todo el sistema, ¿cierto? De cuerda y polea, tiene una longitud total de ¿cuánto? De 2 metros, que es la que nos comentan acá. Además nos dicen que si S vale 0,75 metros, es decir, esta distancia vertical, ¿cierto? Esta distancia ya sabemos que vale 0,75 metros, pues nos piden determinar lo que vendría siendo la masa en el platillo, esta que se encuentra sobre el platillo B, y nos dicen que no tomemos a consideración el tamaño de la polea. ¿Listo? Es decir, que vamos a expresar su radio. ¿Ok? Este dato es importante también para inferir de cierta forma de que tampoco vamos a tomar en cuenta el rozamiento entre el cable y la polea. En ese sentido, el primer dato que podemos inferir es que para la cuerda BC, este arreglo de cuerda y polea, que se nos muestra acá, pues su tensión va a permanecer constante, ¿listo? Entonces, como siempre, lo importante es identificar las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Si este bloque tiene una masa de 10 kilogramos, pues obviamente va a generar un peso, ¿cierto? Debido a que estamos en un campo gravitacional, la Tierra. Entonces va a ejercer la Tierra sobre el cuerpo un peso W sub B, el peso del bloque, ¿ok? Sabemos que aquí esta tensión, este cable genera una tensión, desarrolla una tensión que sería a lo largo de la cuerda, ¿cierto? T. Como veníamos diciendo, si se expresa la fricción con la polea en C, pues ¿qué sucede? Que como es el mismo cable, la magnitud de la tensión va a permanecer constante, es decir, que en el punto B va a salir la misma tensión T que actúa a lo largo de la cuerda, ¿listo? Importante considerar eso. Y ahora, si se dan cuenta acá, también genera una tensión este cable AB, que no necesariamente es el mismo que el cable BC, ¿listo? Se ve de forma gráfica que no es el mismo cable. Parece cambiar su material, ¿cierto? Entonces vamos a llamar esto como una tensión TAB, ¿ok? Nuevamente tenemos que considerar los pesos que haya sobre el plato, ¿listo? Recordemos que el plato tiene un peso y pues obviamente el bloque D también tiene un peso. Nosotros podemos sustituir como un peso total, ¿listo? Que actúa acá mediante una idealización como el resultante, ojito con esto, como una resultante, un peso resultante que sería la suma del peso del plato más el peso del bloque D, ¿ok? Es totalmente válido, es una resultante, un peso total que está actuando sobre esta parte del sistema, ¿listo? Entonces, dicho esto, vamos a resolver este problema con el sistema de partículas, considerando un punto en donde pues hay un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, un punto en donde pasen la mayor cantidad de fuerzas. A grosso modo, logramos identificar que en el punto B es donde está pasando la mayor cantidad de fuerza, ¿cierto? Debido a que pasa la tensión T que se desarrolla en este cable y la tensión AB. De igual forma, estaría pasando, ¿cierto? Por principio de transmitibilidad, el peso W sobre el punto B, es decir, que lo puedo pasar al punto B del largo Y en B, ¿listo? Entonces vamos a desarrollar lo que vendrá siendo el diagrama del cuerpo libre para el punto B. Entonces analizamos el punto B. Ok, entonces vamos a analizar el punto B dibujando entonces su diagrama de cuerpo libre, es decir, dibujar todas las fuerzas que llegan a dicho punto. Vamos a dibujar entonces un plano cartesiano.
de esta forma, con un eje Y y un eje X, y vamos a ubicar por conveniencia, listo, nuestro punto B, nuestra argolla B, en el origen de las coordenadas, para que allí partan las diferentes vectores que están actuando. ¿Qué tenemos que dibujar? Pues las fuerzas que estén llegando al punto B. En este caso habíamos dicho que era un peso W, que ya sabemos que es la suma de los pesos del platillo y el cuerpo D. Y pues también lo que vendría siendo las tensiones que están llegando al nodo o al punto B, que sería la tensión AB. ¿Listo? Ojo que aquí estoy haciendo un análisis escalar, ¿ok? Voy a escribir las fuerzas escalarmente, no vectorialmente, para hacer un análisis escalar. Y pues aquí está llegando la fuerza del cable que se desarrolla BC, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ambos fuerzas con respecto a la horizontal se están desarrollando diferentes ángulos de inclinación. Vamos a llamar que este ángulo puede llamarse beta, ¿ok? Y este ángulo se llama alfa. No los conozco puesto que la geometría del problema todavía no me permite calcular alfa y beta. ¿Listo? Ahora, si se dan cuenta, si nosotros analizamos aquí justamente la argolla que une al sistema de pole y cuerda con el bloque, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre acá, es decir, podemos analizar el bloque. ¿Listo? Lo podemos analizar también como una partícula. ¿Es válido? Sí, porque estamos aplicando los diferentes idealización de los sistemas de una partícula, ¿listo? Entonces analizamos el bloque. Si nosotros idealizamos eso como un sistema de partículas, pues podemos hacer un diagrama de cuerpo libre en el centro del bloque, obteniendo entonces que vamos a desarrollar una tensión que se llama la tensión BC, ¿cierto? Porque permanece que constante. Vamos a anotarlo por acá, TBC, TBC. Y hacia abajo, en este sentido, lo que vendría siendo el peso del bloque, ¿no? W sub B. Si está en equilibrio todo el sistema, pues esta parte del sistema también tiene que estar en equilibrio. Y pues nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cierto? Por la primera ley de Newton. Entonces, en este sentido, TBC es igual al peso de quién? Del bloque, ¿no? La magnitud de la tensión BC es igual al peso del bloque. ¿Y cuál sería ese peso del bloque? Pues sería los 10 kilogramos, ¿cierto? Por el valor de la gravedad, que vamos a aproximarlo como 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿ok? Si resolvemos esto, nos da que TBC es equivalente a 98 newtons. Y así obtenemos pues lo que inicialmente sería una incógnita, la tensión BC. Ok, entonces vamos a colocar por acá TBC y lo encerramos entre paréntesis, entre el cuadrito, perdón, para saber que esto es un dato más. Ahora, vamos a colocar acá que ya esto lo derivamos y que vale cuánto, 98 newtons. Ok, muy bien. Resulta que para nosotros realizar este análisis, ¿cierto? Y calcular pues lo que vendría siendo el peso WD o lo que vendría siendo mejor la masa W sub D, necesitamos calcular las fuerzas que estén actuando sobre el punto B. Ya calculamos una primera fuerza que es la tensión BC y pues nos falta calcular ahora la segunda fuerza que es la tensión desarrollada en el cable AB. Entonces para resolver esta parte tenemos que hacer un análisis geométrico de esta situación. Entonces, si se dan cuenta, aquí se está formando un triángulo, ¿ok? Un triángulo que va a tener como ángulo lo siguiente. Si se dan cuenta, si yo trazo una recta por acá que pasa por B de forma horizontal, pues este sería nuestro ángulo alfa que estábamos hablando aquí en el diagrama de cuerpo libre, y este sería nuestro ángulo beta. Por ángulos alternos internos, este ángulo alfa sería este de acá, ¿listo? Y este ángulo beta pues sería este ángulo de acá. ¿Cierto? Aquí hay dos paralelas, hay una secante a estas dos líneas paralelas, pues por ángulos alternos internos se genera este triángulo con estos ángulos. ¿Listo? Si se dan cuenta, de igual forma, si yo formo este triángulo A, B y C, ¿cierto? Voy a dibujarlo por acá.
Vamos a dibujar ese triángulo por acá. Vamos a dibujarlo por acá. Triángulo ABC. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener las siguientes relaciones geométricas. Y es que si se dan cuenta, este cateto, este lado, perdón, de este triángulo, que vale 1,5, es el mismo lado que se forma aquí de AC, que vale 1,5. Quiere decir que esto se forma un triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces, aquí se forma un triángulo isósceles. ¿Y qué vamos a obtener? Que nuestro análisis pues, geométrico para obtener estos ángulos alfa y beta pues, va a ser un poco más sencillo. Entonces aquí vamos a escribir acá. Entonces esto vale 1,5 metros y esto también vale 1,5 metros. Entonces aquí se forma un triángulo isósceles. Si se dan cuenta, nos tocaría conocer cuánto vale la longitud de C, es decir, esto de acá, este lado de este triángulo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Muy bien. La pregunta se puede resolver considerando de que toda la cuerda mide ¿cuánto? 2 metros de longitud y que esta parte de la cuerda que une el bloque pues vale 0,75 metros, es decir, esta distancia es. ¿Qué quiere decir? Que si a esto lo llamamos como X, la suma de esta distancia 1,5 metros, más esta distancia X, ¿cierto? La longitud de esta cuerda, más la distancia que S, que es 0,75 metros, ¿cuánto tiene que dar su suma? 2 metros. ¿Por qué no aparece la distancia que pasa para la polea? Pues porque dicen que no tomamos en cuenta el tamaño de la polea, ¿listo? Obviamente si esto tuviera un radio, tocaría considerar el arco de esta polea y pues calcular esa distancia que pasa de la cuerda por la polea en C. Sin embargo, como nos dicen que no tomemos a consideración eso, pues sencillamente no se toma en cuenta. ¿Y que aquí qué me va a quedar? Pues que X va a ser igual ¿a quién? A 1,25 metros. ¿Listo? Entonces voy a anotar por aquí mi dato. Entonces, para yo calcular estos ángulos que se formaron, ¿ok? Este ángulo alfa y este ángulo beta, nosotros sabemos que al ser isósceles, pues este ángulo beta es el mismo ángulo beta de acá. Y vamos a hacer uso de un teorema de la geometría euclidia. ¿Cuál teorema de la geometría euclidia? El teorema de la geometría euclidia que nos comenta que si yo trazo una altura, ¿cierto? La altura de este triángulo hacia el lado desigual, biseca, ¿cierto? El lado desigual, lo biseca, es decir, lo parte en dos segmentos equivalentes, es decir, que esto va a ser X medios, ¿ok? Y este segmento de acá sería X medios. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué se está formando? Se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? De hipotenusa 1,5 metros, si se dan cuenta, y esta base que sería X medios. ¿Para qué nos sirve esto? Para formar la relación trigonométrica de coseno del ángulo beta. Si nosotros resolvemos que el coseno del ángulo beta es igual a cateto adyacente, es decir, X medios, que a la final X medio ¿cuánto nos da? Pues X medios sería igual a 0,625 metros. ¿Listo? Entonces, reemplazando sería 0,625 metros sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 1,5 metros. De aquí puedo despejar a quién, a beta, ¿no? Entonces me quedaría que beta sería arcoseno, coseno a menos 1 de esta relación. 0,625 sobre 1,5. ¿Y qué me va a quedar? Que beta va a ser aproximadamente igual a quién? 65,37 grados. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el valor de beta. Listo. Ahora, sabemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo, ¿cierto? En la geometría euclídea es 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva, si yo hago esa ecuación, pues me queda que alfa tiene que ser 180 y como es un triángulo isósceles,
pues sería menos 2 veces ¿quién? Beta. De aquí ¿qué me queda? Que alfa tiene que ser igual a ¿quién? A 180 grados menos 2 por 65,37 grados. Y que aquí alfa ¿cuánto me queda? Pues que alfa va a ser igual a ¿quién? A 49,26 grados. Y pues de esta forma ya tengo los ángulos alfa y beta que generan eh, la inclinación, ¿cierto? De las tensiones que llegan al nodo B. ¿Listo? Entonces, dicho este análisis, pues ya sabemos cuánto vale alfa y beta. Entonces, vamos a hacer por acá una notación de que este peso W también lo puedo escribir de forma equivalente, este peso W, como lo siguiente, como W de platillo, que sería 2 kilos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Más la masa D por 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Como mi incógnita es MD, pues ¿qué va a quedar? Que despejando MD y resolviendo estas operaciones matemáticas, sería igual a que a mi peso W que calcule de aquí me grama el cuerpo libre en B, ¿cierto? Menos 19,6 newton, que es el resultado de resolver esto de acá, ¿sobre quién? Sobre, disculpen ahí, sobre, sobre, pasar a dividir esto 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y así de esta forma voy a obtener la masa de que me piden calcular. Listo, esta va a ser la ecuación que vamos a calcular. Dicho esto, vamos a analizar entonces el punto B, vamos a calcular dicha magnitud del peso y pues lo que vendrá siendo las tensiones que también necesitamos calcular. Entonces, si hacemos nosotros un equilibrio en B, planteando el equilibrio en B, ¿qué nos va a quedar? Que si está en equilibrio todo el sistema, ¿cierto? Pues ¿qué se va a cumplir? Que va a haber un equilibrio en qué eje, un equilibrio en el eje X y va a haber un equilibrio en el eje Y. En ese sentido, podemos plantear una primera ecuación que va a ser que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y que voy a considerar las fuerzas que sean positivas en este sentido, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a quedar? Al final me va a quedar lo siguiente, que en X, pues sencillamente sería el resultado de ¿qué? De lo siguiente, sería la componente en X de la fuerza de 98 newton, que es la tensión que se desarrolla en el cable BC, ¿cierto? Por el coseno de beta que ya sé cuánto vale, sí, 65,37, ¿cierto? Ahora menos la tensión que se desarrolla en el cable AB, que no la conozco, por el coseno de alfa, que sería 49,26 grados. ¿Igual a cuánto? A 0. Si aquí despejo a la tensión AB, esto me tiene que dar como resultado el cálculo de ¿qué? De 98 por coseno de 65,37 grados sobre lo que vendría siendo el coseno, ¿cierto? El coseno de 49,26 grados. Si nosotros resolvemos esto en calculadora, con la ayuda de nuestra calculadora, puesto que no son ángulos notables, ¿qué nos va a quedar? Que la tensión TAB que se desarrolla en el cable va a ser aproximadamente igual a 98 por coseno
65.37 sobre el coseno de 49.26, que se hace una magnitud de 62,58 newton aproximadamente. ¿Listo? Igual a tensión TAB que se desarrolla. Dicho esto, obteniendo esa incógnita, pues, ¿qué podemos plantear? Podemos plantear nuestra sumatoria de fuerzas en Y y calcular el peso W. ¿Ok? Entonces vamos para allá. En el Y que voy a tener por las dos fuerzas, ¿cierto? Sus componentes verticales y el peso W total. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. 98, ¿cierto? Por el seno del ángulo beta, que ya lo conozco, que es 65.37 grados, más la tensión TAB, que ya la conozco, que es de 62.58 newtons. Aquí es newtons, aquí es newtons, aquí es newtons, newtons, que multiplica aquí al seno del ángulo alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 49.26 grados, muy bien. Menos W. De aquí, ¿cuál es mi incógnita? Pues W no. Entonces, si nosotros resolvemos, nos va a quedar que W va a ser aproximadamente igual a ¿cuánto? A 136.49 newtons. Y aquí obtenemos que W va a ser 136.49 newtons. De esta forma, podemos reemplazar esta magnitud en la ecuación de m sub d. ¿Y que nos va a quedar? Que m sub d va a ser igual a ¿quién? 136.49 newtons, que es el peso W, menos 19.6 newtons. ¿Listo? ¿Sobre quién? Sobre 9.8 metros por segundo al cuadrado. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos da aproximadamente igual a 11,93 kilogramos. 11.93 kilogramos. Y así entonces, ingenieros, le hemos dado respuesta al problema propuesto en el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, del autor Russell y Hibner, en su 12ª lección. Entonces, como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen saber en sus comentarios. Espero que hayan entendido cada uno de los pasos y y pues obviamente el análisis geométrico, que creo que mi concepto era de lo más complicado del problema. Entonces, sin más, muchachos, nos vemos. Ya saben, suscríbanse. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima ocasión.